Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Ese programa que se transmite todos los sábados por Radio Cañón 760 de amplitud modulada y continuamos celebrando, querido público, continuamos celebrando 2 años al aire del programa de Protagonistas del Cambio. El 13 de noviembre cumplimos ya 2 años al aire y yo estoy muy agradecido del alcance que ha tenido el programa, de la atención que ustedes, el público, los radioescuchas nos dan aquí en Protagonistas del Cambio, de cómo nos siguen en redes sociales y bueno, de cómo han apoyado el programa en sí. Entonces, pues igual quiero agradecerles otra vez, agradecerles por su apoyo y por seguir escuchando todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día, Protagonistas del Cambio. Y bueno, para continuar celebrando, vamos a hablar sobre un tema que ya hemos hablado varias veces, la urgente necesidad de transformar el sistema educativo actual, para trabajar y respetar la diversidad de niñas, niños y adolescentes y atenderlos de forma equitativa. Por eso la importancia de la Secretaría de Educación Pública y de que implemente escuelas inclusivas, con docentes capacitados para brindar educación de excelencia a todas y a todos sus alumnos, respetando sobre todo sus características propias, sus habilidades, sus intereses y sus necesidades. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la atención a estudiantes con actitudes sobresalientes y para ello invitamos a la maestra Jamie Ortiz. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, maestra en Educación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y se especializa en temas de inclusión, discapacidad, aptitudes sobresalientes y altas capacidades más que nada. Escuchen esto, tiene 22 años de experiencia trabajando en educación especial. Es psicóloga en la USAER en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, donde orienta a docentes y a los padres en el proceso de inclusión educativa de alumnos con discapacidad, con condiciones especiales o aptitudes sobresalientes. Y además ha sido coordinadora docente en las redes de padres de hijos con aptitudes sobresalientes en 2 zonas escolares. Asimismo, realiza evaluaciones psicopedagógicas de niños y jóvenes con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Ha sido monitora del Programa Integral para las Altas Capacidades en México, participa en la divulgación del tema de las altas capacidades, es coautora del capítulo de altas capacidades del Manual para Inclusión de Niños con Discapacidad de Trillas de 2019 y coautora de un artículo sobre discapacidad para el Boletín del Gobierno Abierto en 2020. Y por si todo esto fuera poco, participó en el programa Aprende en Casa 2 con el tema Aptitudes Sobresalientes, también es ponente de congresos y encuentros académicos nacionales, colaboró en el Manual de Atención Educativa a Jóvenes con Actitudes Sobresalientes en preescolar, primaria y secundaria, en la SEP otra vez en 2022. Entonces ya con esta super introducción, con este super currículum que tienes, querida Jamie, pues es un gusto tenerte en el programa, ¿no? Es un gusto que hayas aceptado la invitación, que estés con nosotros en este sábado. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien y te felicito por tu aniversario del programa. Eres un excelente divulgador de ciencia, no solo del tema de altas capacidades, de ciencia en general. Pues hacemos lo que se puede. Muchísimas gracias por la felicitación. Yo estoy impactado, como ya dije, yo estoy muy contento del aniversario aquí, del segundo aniversario. Y bueno, qué mejor manera de celebrar que platicando un rato aquí con la maestra Jamie. Entonces, bueno, vamos a ir en la charla. Históricamente, ¿cómo ha sido la atención de la SEP a niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes? Yo sé algo de esa historia, pero pues cuente al público, ¿se les consideraba en los programas escolares? Pues mira, prácticamente es algo nuevo, porque a partir de los 80 fue que se abrieron unos grupos que se llamaban grupos con capacidades y aptitudes sobresalientes. Y entonces, en pocas escuelas de todo el país había un docente dedicado a identificar a los chicos con capacidades y aptitudes sobresalientes, que era que se llamaba en aquella época. Entonces, esos docentes, que eran sumamente creativos, se encargaban solo de esa tarea y eso está muy padre porque actualmente, pues nosotros nos dividimos para toda la población, ¿no? Y en aquella época de los 80 estaban muy padres porque podían sacar a los niños de su escuela, hacían investigaciones y entonces la verdad, quien tenía ese programa de capacidades y aptitudes sobresalientes lo recuerda hoy en día, porque obviamente ya son adultos, lo recuerda con mucho gusto. Y después hubo un programa para la atención educativa a niños y niñas y jóvenes con altas capacidades o con aptitudes sobresalientes y
talentos específicos, pero ¿sabes qué? Que como que se fue olvidando un poquito el tema y entonces en el 2006 oficializaron la propuesta de atención educativa, pero para llegar al 2006, Fer, te platico que muchos especialistas se juntaron para hacer investigación, para ver de qué manera podíamos apoyar a los chicos con aptitudes sobresalientes en nuestro país. Y entonces esa propuesta tiene detrás de ella un gran trabajo de muchos especialistas, una lucha como constante de ver de qué manera se podía identificar más chicos con aptitudes sobresalientes en México, de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Y entonces, a partir del 2006, que oficializan esa propuesta, pues empieza como que el boom. Cada uno de los estados, pues tenía que responder a la búsqueda de esos chicos con aptitudes sobresalientes. Y entonces publican el libro, cada uno de los estados los imprime, nos emocionamos. Nosotros como docentes, yo que soy docente de educación especial, pues yo me emocioné porque dije, ah, qué padre, es una nueva población. Para mí era algo nuevo. Yo ya tenía unos años de trabajar, pero realmente esa población estaba olvidada, Fer. Todo el tiempo, a lo mejor de los 80s y a principios de los 90s, sí había un trabajo solo en aquellas escuelitas donde había esos grupos CAS que te platico, esos grupos de capacidades y aptitudes sobresalientes. Pero entonces como que se desapareció, como que cambiaron las funciones y como que a partir del 2006, 2007 hay un gran presupuesto económico por parte de los gobiernos y de cada uno de los estados, y entonces empieza la capacitación como más formal, y es cuando surgen muchas formas de capacitación a los docentes. Y desde el 2006, 2007, pues yo me enamoro de esto, Fer. Ya muchos de los que me conocen sabrán que cuando a mí me entregan ese libro en el 2007, 2008, me lo entregan a mí y me dan la responsabilidad de hacerme cargo de ello y de los padres de los chicos que identifique. Entonces, pues empieza mi aventura de buscar a los especialistas, porque yo decía, bueno, si en este libro dice que la doctora Valadez participó, la quiero conocer. Si aquí dice que el doctor Julián Betancourt participó, lo quiero conocer. Y entonces empecé a capacitarme tanto dentro de mi estado de México como de manera particular y me enamoré y empecé a identificar pues muchos niños, a ayudar a muchas familias y así fue pasando el tiempo. Yo desde entonces no he dejado de trabajar en ningún año con los chicos con aptitudes sobresalientes. Siempre he tenido como que del 2008 o 2009 para acá. Recuerdo cuáles han sido mis primeros niños que identifiqué y todavía sigo en contacto con ellos porque me gusta saber qué están haciendo de grandes. Y en el 2022, más o menos en el 2021, nos llamaron porque la SEP ya nos tiene identificados a todos los maestros que tenemos esta pasión por este tema. Entonces nos llamaron a muchos docentes apasionados por este tema para que participáramos en la revisión de la propuesta, ¿no? Y entonces, pues me encantó porque desde el 2022, pues vuelve a resurgir o a dar a lo mejor un empuje más para este tema. Y qué bonito lo cuentas, ¿sabes? Ese me enamoré, me gusta mucho esa Ujú. manera en la que expresas, pues que sí es en primera es un tema muy interesante del que hay mucho que aprender, y en segunda, pues conocer a personas, bueno, con estas neurodivergencias siempre es muy placentero, al menos desde mi perspectiva, siempre es muy placentero poderlos conocer, y bueno, tú que has ayudado a muchísimas personas, incluyéndome a mí. Tú que has ayudado siempre a personas, a mamás, a papás cuyos hijos no les va bien en la escuela y dicen, oye, ¿qué hacemos? Entonces, pues ahí hay una historia muy conmovedora, ¿no? De cómo te has ido Ujú. involucrando en este tema. Y oye, cuéntanos un poco más acerca de, que es justo a lo que iba, acerca de esta guía, ¿no? La que es la Guía de Atención Educativa de Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes, Preescolar, Primaria y Secundaria. Después de que los llamaron, ¿cómo fue el proceso de elaboración, no? O sea, ¿cómo impacta esta guía en la vida académica de las niñas, niños y adolescentes con actitudes sobresalientes?
Mira, Fer, en México hay muy pocos especialistas, están contados, la verdad, los especialistas que se dedican a investigar el tema de altas capacidades y aptitudes sobresalientes en México. Pero la SEP tuvo a bien reunir a todos ellos en pues en diversas reuniones para revisar la propuesta que se hizo en 2006 y dar pie a la del 2022. Intermedio a esto, Fer, más o menos como por el 2009, empezaron a trabajar también sobre se podría decir, instrumentos o formas de identificar para la secundaria, porque en el 2006, en el libro del 2006, únicamente venía para identificar chicos en primaria. Y entonces nos quedábamos cortos porque para preescolar y para secundaria no había instrumentos para identificar a estos chicos. Pero aún así, quienes éramos muy aventurados y trabajábamos en esos niveles, pues identificábamos a los niños con lo que teníamos a la mano. Y entonces en 2009, 2013 empiezan a trabajar en instrumentos para preescolar y para secundaria. Entonces, para el 2022, antes, no sé si por el 2020, 2021, se juntan todos los especialistas, expertos, investigadores para hacer una revisión y volver a actualizar todo. Y entonces en el 2021 es cuando llaman a docentes. Los docentes somos los que operamos esta guía, quienes estamos al frente. A lo mejor los expertos, las autoridades educativas, la SEP, todo eso, están en la parte de arriba a lo mejor diseñando, investigando, desarrollando propuestas, pero quienes lo operábamos en ese momento fuimos llamados y afortunadamente yo estuve y me encantó porque lo que pasa, Fer, es que a nosotros nos mandan el libro y nos piden nuestra opinión. Y yo creo que ese es un acierto, porque tenemos la oportunidad, quienes ya lo implementamos desde el 2006, 2007, 2008, quienes ya lo implementamos, ya sabemos de qué pie cojeamos, qué nos hace falta, por qué no estamos identificando niños, qué falló, qué podemos reducir o simplificar de toda esta metodología y entonces pues dimos todas nuestras opiniones. Y había docentes pues de la mayoría de los estados y fue enriquecedor para mí porque me puedo dar cuenta que muchas personas pues se dedican a lo mismo y nos dimos cuenta de algunas cosas. Y después, al publicarse la guía, que yo me entero, me doy cuenta que pues tomaron en cuenta muchas de nuestras opiniones y entonces eso es muy agradable para quien está operando las guías, ¿no? Cualquiera puede criticar a la autoridad y decir, él está sentado, allá arriba está haciendo sus metodologías, ¿no? Cualquiera puede criticarlo, pero cuando nosotros tenemos la experiencia de aplicar la guía desde el 2007-2008, pues tenemos muchos argumentos y mucha experiencia para decir, esto sí me funcionó y esto no tanto. Esto se puede simplificar y esto lo pudiéramos hacer de otra forma. Y yo agradezco que hayan tomado las opiniones, pues, de muchos de los que estábamos ahí. También había gente que no tenía experiencia, Fer, pero al menos también esa opinión vale, ¿no? Porque también el que nunca ha trabajado con ello, pues es importante saber qué necesita aquel que nunca ha visto, que nunca ha trabajado con un chico con aptitud sobresaliente. Ahora, ¿en qué beneficia a nosotros como docentes de educación especial? Pues que ahora ya viene oficializado el trabajo. ¿Cómo debes de trabajar? Identificar a un niño de preescolar y a uno de secundaria. De primaria ya lo teníamos, pero ¿qué crees, Fer? Que hicieron investigación y ahora hay puntos de corte para los distintos cuestionarios. Y algo, Fer, que yo siento que no tiene alguna otra asociación, es que se integran 5 tipos de aptitudes, Fer. Entonces, en muchos lugares es importantísimo que tengan un alto coeficiente intelectual para la aptitud sobresaliente intelectual, Fer. Pero esta propuesta retoma a aquellos chicos que solamente tienen una aptitud sobresaliente psicomotriz deportiva. Aun cuando no eras bueno en la escuela, no importa, pero tú tienes una aptitud sobresaliente deportiva y por ahí es donde vamos a trabajar. Y solamente tienes aptitud sobresaliente artística, eres muy bueno en arte, en alguna disciplina artística, ¿no? Entonces, pues padrísimo, porque entonces
ya no le voy a tomar tanto a estar esforzando al niño y estarlo corrigiendo que a fuerza aprenda español, matemáticas y todo, sino que le doy prioridad a su aptitud sobresaliente, ¿no? O que es muy creativo ese chico, pues la creatividad, ¿no? Y yo creo que esta guía permite al docente de grupo, al docente de primaria, de preescolar, de secundaria, le da la libertad de él como docente, sin necesidad de visitar a un especialista en el tema, él como docente puede aplicar estos instrumentos, Fer. Entonces, ya no necesitas hacer gastar dinero a un padre de familia y vaya aquí, y vaya acá, y vaya con este especialista, y destine dinero acá que a veces las familias no tenemos, ¿no? Entonces, el hecho de que le des la oportunidad al maestro, ¿sabe qué, maestro? Usted puede hacer la observación. Usted mediante este formato identifica si el niño tiene aptitud sobresaliente intelectual o creativa o artística o socioafectiva, ¿sí? Entonces, maestro, usted apropiese de eso y tenga la libertad y la confianza de que el decirle a una familia que su hijo tiene una aptitud sobresaliente, no lo va a hacer sentir con mucha expectativa, sino que lo va a ayudar a encauzar ese interés, esa pasión, ese talento, y en lugar de irse por este camino que no es lo que le gusta al chico, puede irse por este otro. Entonces, eso favorece, Fer, eso favorece un docente. ¿A poco no está padrísimo que cualquier niño, un maestro le diga, tú eres bueno para esto, vete Claro, por aquí? claro. Para esto no eres tan bueno, pero bueno, vamos a tratar de ir sobrellevando esto de acá, pero acá, con esto vas a poder saltar, sentirte seguro, Ah, y eso está muy padre, ¿no? sí, sí, lo está. Es completamente un nuevo modelo de atención educativa, ¿no? O sea, permite dar, esta guía propone una mejor forma de abordarlo, ¿no? Lo que son los jóvenes y los niños con aptitudes sobresalientes y, como bien dices, no solo con una aptitud, con una aptitud sobresaliente intelectual, sino también física, motriz. Eso me gusta mucho, la verdad. Y Ujú. bueno, aquí esta guía me parece indispensable y qué bueno que se escucharon las opiniones de, bueno, de, aunque sean contados, los mejores expertos del país respecto a Ujú. este tema. Y qué bueno que se tomaron en cuenta las opiniones y que hubo este esfuerzo para elaborar esta guía y pues para seguir avanzando en este camino. Y seguimos conversando en el 760 de amplitud modulada, Radio Cañón, con la maestra Jamie Ortiz, especialista en atención a niñas, niños y adolescentes con altas capacidades. Maestra, sé que usted, bueno, sé que das talleres de identificación de aptitudes sobresalientes en preescolar y en primaria a personal docente. Cuéntame, ¿cómo ha sido la respuesta de los profesores? ¿Ha observado algún cambio una vez que toman este taller? Pues mucho, mucho, Fer, porque mira, nosotros en los diversos estados de la República, cada autoridad educativa decide a quién va a capacitar y muchos de ellos no tienen la fortuna de recibir esa capacitación. Son contadas las capacitaciones que se dan a nivel nacional y estatal. Entonces, el hecho de nosotros poder dar cursos hace que los maestros tengan la oportunidad de aprender lo de la propuesta y además identificar todos los matices que trae esta guía, ¿sí? Tú la puedes leer y comprender, pero si alguien con experiencia te dice, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer este otro detalle, te queda más claro. Entonces, yo he notado y yo les pido, cuando encuentren chicos con aptitud sobresaliente, quiero que me escriban y que me digan, maestra, a 2 meses de su curso ya tengo 5 niños. Ya tengo 4, tengo 6. Entonces, esa satisfacción para mí es muy grande porque me emociona y digo, bueno, ya hay un maestro en tal estado, en tal pueblito, que ya está haciendo identificación y trabajando con niños. Ahora, se despejan dudas que, como te digo, no vienen tanto en la guía porque obviamente se simplificó la guía para que sea de fácil lectura. Entonces, no van a encontrar tanto detalle, ¿no? qui- También la ventaja de quitar mitos, Fer, porque muchos docentes creen que buscar un chico con aptitud sobresaliente es buscar un chico de 10, un chico que trae un moñito, un chico bien portado, un chico que todo lo va a aprender, que va a tener 10 en todas las asignaturas, un chico perfecto. Y sabemos que todos son ideas falsas, que los chicos con aptitudes sobresalientes son como cualquier otro, con defectos, pero que también procesan la información bien padre
para temas específicos. No van a ser perfectos en todos. Entonces, cuando tú quitas esos mitos, el maestro dice, ah, ya sé a quién debo observar en el aula, ¿sí? Entonces se quitan esas ideas falsas y entonces les permite ver a quién realmente tiene aptitud sobresaliente. Y algo bien importante que es nuevo, Fer, es que descubran que los chicos con doble excepcionalidad puedan tener también una aptitud sobresaliente, ¿sí? Aquel niño con autismo, aquel niño con déficit de atención con hiperactividad, aquel niño con una dificultad de aprendizaje, incluso aquel niño con alguna discapacidad visual, con algún tipo de discapacidad, también pueda tener una aptitud sobresaliente, artística. Tal vez no va a aprender algo, pero artístico sí es porque tiene una sensibilidad. ¿Sí? Ahora, ese yo creo que es un elemento padrísimo, Fer, porque anteriormente los maestros solamente nos fijábamos, ah, tiene autismo, y entonces solo le poníamos atención a esa debilidad, a esos necesidades, ¿no? Pero Claro, ahora, si reconoce el maestro la doble excepcionalidad, es decir, sí, tiene autismo, pero recuerda que también puede tener aptitud sobresaliente y también te debes de fijar en eso. Entonces, yo creo que eso es lo que he visto en los cursos que estamos dando de ese reconocimiento. Y entonces dicen, ah, entonces tengo un chico con autismo que tiene oído absoluto, que toca el piano y entonces tiene doble excepcionalidad. Y sí. entonces el maestro dice, ah, entonces, pues tengo que atender las dos cosas, aprovechar su talento, pero también fortalecer lo que le haga falta. Ujú. En primera, sí da, qué bueno que nos cuenta que sí da resultados directos, que usted hace esta forma de documentación ahí. Escríbame si encuentra algún chico con alta capacidad, con doble excepcionalidad, y me gusta saber que se da una nueva visión, ¿no? Porque ahí sí hay muchos mitos en lo que es las personas con aptitudes sobresalientes, y hay que empezar a derribar esos mitos, ¿no? Más que nada en la sociedad en general, en los que no saben mucho del tema, en los papás, en los papás más que nada. Y bueno, ya para ir finalizando el programa, maestra Jamie, eh, eh, imagine que en este momento alguno de nuestros radioescuchas tiene un hijo o una hija con aptitudes sobresalientes en la escuela. ¿Qué le sugiere para trabajar en equipo con los docentes o cómo saber si debe adelantar grados en el sistema escolarizado? Explíquenos un poco, por favor, qué hay que hacer cuando se detecta eh, esta, esta situación, esta capacidad. Bueno, pues como padre de familia, ellos se dan cuenta que sus hijos van necesitando de otro tipo de información, de contenido, de estrategias. Y entonces yo creo que de manera sencilla podemos acercarnos al docente y al director de esa escuela y decirle, oiga director, oiga docente, mire, con todo respeto, quiero platicarle que mi hijo pues tiene una aptitud sobresaliente pues en el área intelectual, en el área creativa o artístico, psicomotriz. Y a mí me gustaría mucho que en la escuela pues le ayudaran en algo. Y entonces habrá manera de que puedan hacer enriquecimiento con mi hijo. Mire, yo he leído que el enriquecimiento es una forma que la Secretaría de Educación ha implementado. Entonces a mí me gustaría, por favor, si pudiera darle otro tipo de estrategias a mi hijo, si le permite llevar un libro extra, si le permite hacer una investigación de los mismos temas. Sí, hoy en día la nueva escuela mexicana está trabajando por proyectos y hay proyectos padrísimos. Y por decir, si hay algún tema de apasionante para el chico, como por ejemplo hay chicos que les encanta la geología. Tengo un chico, por ejemplo, apasionado de las arañas y sabe todo de las arañas. Entonces, a mí me gustaría que a mi hijo le permitiera llevar las investigaciones que realiza y exponerlas. Mire, no le va a quitar más que 15 minutos, más que 20 minutos. Solo permítale a mi hijo exponer lo que él ha estado aprendiendo, pues de modo natural o de modo independiente. Entonces, yo creo que de una manera sencilla, acercarnos a los docentes, no tanto en el tono exigente, sino en el tono de ayudar. ¿Sí? Maestro, bueno, a lo mejor en su grupo no tiene tiempo o no quiere quitarle tiempo en el grupo, pero ¿qué le parece si mi hijo puede exponer en un grado menor?
Si va en sexto de primaria, ¿qué le parece si expone con los niños de segundo? Y yo creo que de esa manera podemos ir ganando terreno en las escuelas, sobre todo en aquellas escuelas donde no cuentan con el servicio de USAER, UDEI o de educación especial, ¿no? También los padres de familia pueden acercarse a las bibliotecas escolares. Ahí hay muchos libros, Fer, y pueden intercambiar libros para que el chico pueda ir enriqueciéndose con libros de la biblioteca escolar. Son libros padrísimos de autores reconocidos de México internacionalmente que normalmente están ahí guardaditos en las bibliotecas. Otra manera también es que también como padres tengamos la iniciativa de que, ¿sabe qué? Yo conozco un divulgador de ciencia que puede venir a dar una plática y dirigirse al director. ¿Qué le parece, director? Se lo podemos traer, yo lo conozco, puede venir. O mire, yo tengo un familiar que le gusta mucho la astronomía, puede venir a darles un taller a los hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, al beneficiar a todo el grupo, a toda la escuela, podemos ir conquistando espacios y que a nuestros niños les dan ese lugar que se merecen y que les den más oportunidades de enriquecimiento. Y la otra pregunta ya no me acuerdo, creo que ya la respondí, pero si me la recuerdas. Era, ¿cómo saber si requieren, saltar, adelantar grados o bueno, cómo? Ok, Sí, sí, existe también la opción de promoción y acreditación anticipada, que es un tipo de aceptación. Para eso, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro chico tiene una capacidad intelectual muy alta, Fer, y también si el chico ya maneja los contenidos y los conocimientos de su grado y del grado siguiente, por decir un ejemplo, está en primer grado de primaria, ya debe de saber lo de primer grado y lo de segundo, porque va a omitir segundo para poder pasar a tercer grado. Ese trámite se realiza, se inicia con la petición de la familia hacia el director. ¿Sí? En la página de la SEP van a encontrar los lineamientos para la acreditación y promoción anticipada de los chicos con actitud sobresaliente y ahí viene un calendario de fechas, Fer. Empieza en la segunda semana de octubre con la petición por escrito del padre de familia al director. Se solicita al director que se evalúe a mi hijo para un posible acreditación anticipada. Palabras más, palabras menos, eso dice. Y se inicia con una evaluación de tanto docente como de un equipo de psicología para determinar si el chico está preparado en cuanto a aprendizajes y que también el niño opine si quiere hacer ese avance de grado. Es importante preguntarle al chico, ¿tú qué quieres? Porque ¿cómo yo voy a tomar la decisión de algo que va a vivir el pequeño? ¿Sí? El pequeño es el que va a convivir con chicos más grandes y a veces los adultos están hablando, decidiendo y el chico ni le preguntaron. Entonces, es muy importante, papás, que hablemos con nuestros hijos. A ver, hijo, tú aprendes mucho más rápido, tú ya sabes lo de primero, lo de segundo grado. Podría, hay la opción de adelantarte de grado a tercer año. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Nos aventamos la aventura, lo vivimos como familia. Si algo sucede, buscamos ayuda, pero lo hacemos juntos y tomando en cuenta tu opinión, aunque ese niño tenga 6, aunque ese niño tenga 5 años, claro, porque él es el que va a vivir la experiencia. Nosotros como adultos, como quiera, ahí andamos tratando de sobrevivir y superar cosas, pero claro. el chiquito es el que va a ir a la aventura. Y si todavía tiene dudas, irlo preparando. Para eso está el equipo de educación especial, Fer, para irle diciendo al chico, irlo preparando y decirle, mira, puede pasar esto, puede ocurrir lo otro. Pero nosotros como maestros de la escuela, como acompañantes de psicología, maestros de apoyo, y nosotros como tus papás, vamos a estar a un lado de ti por si tienes algún miedo, duda o algo. Ujú. Qué excelente mensaje final. Eh, Incluir a las infancias, a los que van a vivir el proceso, a los que van a vivir la aventura es importantísimo, porque no puedes decir solamente, ah, mira, mi hijo es muy listo, vamos a saltarlo a tercero de primaria y ya y ni le preguntamos nada. Y el chamaco así como de, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué? Entonces creo que es muy importante que se hable, ¿no? En familia, justo como tú acabas de decir, Jamie, que se haga, que se fomente esta confianza familiar y pues que se mantenga uno al tanto, más que nada. Entonces,
pues ya se nos acabó el tiempo del programa, queridos redescuchas, querido público, este segundo programa de celebración de 2 años al aire. Aquí platicando un rato con la maestra Jamie, ya se nos fue volando, y yo quiero agradecerle por haber aceptado, por estar aquí con nosotros este sábado y por haber hablado de este tema tan importante y relevante. Muchísimas gracias, maestra Jamie. Y bueno, muchísimas gracias también a ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por estar aquí, por escucharme todos los sábados, hablar acerca de un montón de temas de política, de ciencias, de altas capacidades, de jóvenes sobresalientes, de historias de vida, de empatía, de sociología. Hablamos de todos los temas aquí en Protagonistas del Cambio y qué gusto que me hayan acompañado. Así que no me queda nada más que despedir el programa. Recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales como Fer-activista y recuerden compartir con sus amigos, familiares, conocidos y seguir escuchando Radio Cañón 760 AM para no perderse ningún programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.